Hermanos, sean todos bienvenidos a esta meditación en la palabra del Señor. Y estamos muy contentos porque podemos reunirnos en esta ocasión de esta manera virtual, agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque muestras tu cuidado y protección a cada momento. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en este momento. Yo te pido que te agrades, Señor, de esta clase, de esta exposición. Te agrades, Señor, de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, bendice a tu iglesia. Todos estamos en tus manos, Señor, y estamos agradecidos y contentos contigo, Señor, por esto. Padre, perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta ocasión, hermanos, vamos a ver algunas porciones de la palabra del Señor. Y esta exposición, esta meditación, la he querido titular de la siguiente manera: terminen entonces ahora lo que comenzaron. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 10, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad. Y es que, hermanos, cuando nosotros iniciamos el camino que Dios nos propone después de perdonar nuestros pecados, después de que nosotros le entregamos nuestro corazón, una ocupación de todos los cristianos es poder engrandecer el reino del Señor, poder realizar en el nombre de Dios el trabajo, las obras que Él nos pone por delante, que Él nos propone. Entonces, hay ocasiones, tristemente muchas veces sucede esto, en que nosotros no concluimos, no terminamos lo que nos hemos propuesto. Iniciamos una tarea y por diversos motivos no la concluimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque frecuentemente cuando esto sucede, pues cada uno de nosotros tenemos alguna justificación para esgrimir, para argumentar acerca del por qué nosotros no completamos eso que nos habíamos propuesto inicialmente. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Esta exhortación del apóstol que dice: terminen entonces ahora lo que comenzaron. ¿Qué cosas tú y yo nos hemos propuesto y que a la fecha no hemos podido realizar? Y fíjate que cuando esto sucede, muchas veces algunos de nosotros inmediatamente invocamos el nombre del Señor, pero no para pedir perdón o para pedir nuevas fuerzas, sino para, de alguna manera, pasarle la responsabilidad de esto a nuestro Padre Celestial. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que de alguna manera yo he sido comisionado, he sido encargado por la palabra del Señor, por la iglesia, para tener alguna labor, ejercer quizás algún liderazgo, y de pronto cuando no puedo yo cumplirlo, mi respuesta es: Dios no lo quiso.
Pero siendo sinceros, ¿será esto verdad? Y si es verdad, entonces, ¿cómo manejar nosotros las constantes observaciones, las constantes exhortaciones de la palabra del Señor para que nosotros terminemos lo que comenzamos? Es decir, como dice el versículo 10 del capítulo 8, segunda de Corintios, aprovechar esa oportunidad, conveniencia de aprovechar esa oportunidad. Cuando hablamos de perseverancia en la Biblia, cuando hablamos de constancia, pues debemos antes que esto entender qué es la perseverancia. Vamos al diccionario, buscamos la definición, y una definición muy corta, quizás muy básica, es la siguiente, que se trata de un sustantivo femenino y que nos habla de la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Es decir, firmes y constantes. Eso es la perseverancia. Pero en la manera de pensar, es decir, que nosotros llevamos al cabo nuestras ideas y nuestros pensamientos en el mundo real. Ya sea para que nosotros cumplamos una tarea o para que nosotros nos comportemos de la manera en que debemos de hacerlo. Esa es la perseverancia. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Bueno, empecemos por recordar algo que muy probablemente tú conoces, quizás de memoria uno o varios versículos de la Biblia que nos hablan acerca de esta cualidad o de esta característica que debe estar presente en la vida del cristiano. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos versículos de la Biblia conocemos? ¿Cuántos versículos de la Biblia conoces tú, conozco yo, que nos hablan de la perseverancia o de la constancia? ¿Cuántos? ¿Cuántos recuerdas? Y veamos algunos de ellos. Una lista, pues, no exhaustiva, pero sí una lista representativa. Fíjate, por ejemplo, viene ahí Romanos 5:3, viene Segunda de Tesalonicenses 3:13. Por ejemplo, Romanos 5:3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Es decir, constantes en ese propósito. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice, por ejemplo: pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Más adelante en Gálatas 6:9 podemos leer: y no nos cansemos de hacer el bien, porque pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Segunda de Timoteo 2:12: si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Es decir, muchos versículos, aparte de esta lista que viene aquí, nos hablan de esta cualidad, de esa forma de actuar que debe estar en todas las personas que tienen a Cristo en su corazón. Es decir, no desistir, es decir, perseverar, es decir, con firmeza estar atendiendo el camino que Dios nos propuso a cada uno de nosotros. ¿Qué otro versículo recuerdas tú? ¿Cuál es tu versículo favorito? Por ejemplo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Lo recuerdas? Y así como este, podemos decir muchos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Por qué la lectura reiterada y la presencia reiterada y constante de textos bíblicos que nos invitan a perseverar, a no desmayar, a continuar en el camino de Dios? ¿Por qué ante esta
lista de versículos, nosotros a veces no logramos hacerlo. ¿En dónde está el secreto? Por decirlo de alguna forma, que no es ningún secreto, vamos a ver. Pero, ¿cuál es el asunto central de esto? ¿Cómo hacerle para que cada uno de nosotros eh, cumplamos con la labor a la cual hemos sido llamados como hijos de Dios? Así como cada uno de nosotros nos esforzamos por bienes terrenales o por tener un mejor trabajo y no descansamos. Ya se trate de trabajar mucho, ya se trate de ahorrar, ya se trate de aspirar o tener un mejor trabajo. Y entonces esa constancia nosotros vemos que nos produce una satisfacción porque logramos aquello a lo cual nosotros estábamos aspirando. Bueno, de esa manera el Hijo de Dios tiene una meta específica sobre la cual esforzarse, sobre la cual ser perseverante. Y vamos a ver algunos ejemplos, pocos ejemplos, pero también muy significativos en la palabra del Señor acerca de esta cualidad de la perseverancia. En primer lugar, vamos a hablar de una congregación que es ejemplar, a la cual, sin embargo, el apóstol Pablo le dedica una exhortación a la perseverancia, es decir, a completar la obra que le ha sido propuesta. Y vayamos a 2 Corintios capítulo 8. Dice lo siguiente, en esta traducción que se llama Palabra de Dios para Todos. Hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Fíjense, hermanos, que sepan de la oportunidad. Dios te da la oportunidad, me da la oportunidad a mí de cumplir la tarea, de completar la obra, de terminar aquello que empezamos. Y continúa la lectura de este pasaje. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Ustedes son ricos, dice el apóstol, ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimiento, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Estamos hablando de una congregación ejemplar. Repito ese versículo, ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Pero esto, dice el apóstol, no lo digo como una orden. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso
fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. Mi intención, dice Pablo, es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán y así habrá igualdad para todos. Así dicen las Escrituras: al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó. Estas palabras, esta exhortación directa del apóstol a esta congregación les dice: es necesario que ustedes completen la obra que les ha sido propuesta. ¿De qué obra estábamos hablando? Pues la obra de ayudar a los santos, la obra de ayudar a los siervos de Dios, la obra de ser generosos en ayudar y apoyar la obra del Señor. Y fíjense, si vemos detenidamente este pasaje, vamos a notar lo siguiente. En primer lugar, que no les estorbó su propia condición que ellos tenían, condición económica, para realizar la obra. ¿Por qué? Porque iniciando este pasaje, el apóstol dice: ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos. ¿Por qué? Dice el apóstol: porque están llenos de alegría. En segundo lugar, ellos pudieron terminar la obra que habían comenzado, de estar cerca, de apoyar a la obra de Dios, porque lo hacían de manera voluntaria, es decir, nadie les estaba urgiendo, presionando para que hicieran esto. La exhortación, es cierto, venía a hacerlo, pero ellos estaban expresando su voluntad de hacerlo, ya lo habían expresado, este deseo de ayudar de manera voluntaria. ¿Qué tanto tú y yo lo hacemos así? ¿Qué tanto a ti y a mí nos ha estorbado nuestra condición económica para ayudar en la obra del Señor? El mundo, de manera triste, de manera pues no bonita, dice que a veces la gente no está para dar, sino para que le den. Y esgrimen, bueno, la condición económica que tengan. Puede ser válido esto dependiendo de la situación propia de cada persona. Pero en este caso concreto nosotros vemos que esta congregación es ejemplar porque no le obstaculizó su propia condición económica para completar la obra del Señor. Actuaron voluntariamente. Y dice el apóstol, cuando ellos actúan de esta manera, dice, siguieron la voluntad de Dios. Dice concretamente lo siguiente: no dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Fíjense de qué manera tan ordenada y tan certera lo escribe el apóstol. Dice, se entregaron primero al Señor y luego a nosotros. Quizás tú y yo nos hemos entregado al Señor. Quizás tú y yo decimos que amamos a Dios, pero nos falta dar ese paso. El paso de poder transferir la vida. El paso de poder ayudar, independientemente de nuestra condición.
¿Seremos tan pobres económicamente para no poder ofrendar ni siquiera 10 pesos? ¿5 pesos? Tal vez. Y si no, pues que Dios nos libre de pasar una condición de pobreza. Es muy difícil. Pero esta congregación, a pesar de su limitación, actuó voluntariamente y de esa manera siguieron la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque primero demostraron su amor a Dios y después ese amor a Dios lo llevaron a amar a sus prójimos. Vamos a ver ahora el caso de un varón que estaba llamado para completar el proceso de la reconciliación. Y vamos allá a la carta a Filemón y vamos a repasar lo que tú ya conoces acerca de Filemón y acerca de esta persona, ¿verdad?, que él había tenido como esclavo, llamado Onésimo. El apóstol Pablo escribe esta carta, ¿verdad?, estando prisionero, pero aún a pesar de él tener esa limitación, él quiere ocuparse de que en este caso concreto, este varón llamado Filemón no quedara a medias en su proceso de crecimiento espiritual. Y esto es algo que tú y yo debemos aspirar, a no quedarnos a medias. Es decir, que cada uno de nosotros terminemos lo que hayamos comenzado. Y es que este varón llamado Filemón es una persona digna de imitar, a decir de lo que podemos leer que el mismo apóstol Pablo dice de Filemón. No es una persona imperfecta, es una persona a la cual Pablo le tiene una estimación grande, un respeto, y es una persona a la cual Pablo, o en la cual Pablo reconoce una serie de virtudes que son ejemplares para un servidor. Leyendo la carta a Filemón, podemos ver lo siguiente. Este varón mostraba el amor al pueblo de Dios y su fe en Jesucristo. De nuevo, fe en Jesucristo y amor al pueblo de Dios. Porque para mí sería muy fácil decir inicialmente que amo a Dios y quedarme allí, es decir, no ejercer mi amor, mi reconciliación, mi perdón a las personas, y sobre todo a las personas que me hicieron algún daño, como en este caso que Filemón posiblemente se haya sentido ofendido por el comportamiento de Onésimo. Dice el apóstol Pablo en esta carta: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo. Varón que mostraba el amor al pueblo de Dios y su fe en Jesucristo. Estos dos elementos no pueden estar separados. El verdadero creyente del Señor no puede quedarse simplemente en un aspecto teórico de la fe en el Señor Jesucristo. El amor no es teórico. El amor nos empuja a ejercerlo de manera general. Porque hay que recordar que lo más cómodo, lo más sencillo, lo más fácil es
decir que amamos a quienes nos aman a nosotros, mis amigos, mis familiares, pero amar a otras personas y amar a aquellas personas que nos han ofendido, esa es la oportunidad que tenemos. Fíjense cómo lo expresaba Pablo a los Corintios, ustedes tienen la oportunidad. Y aquí la exhortación de Pablo a Filemón es, tú también tienes esa oportunidad. Otra característica de Filemón, que resulta ejemplar para mí, es que con sus acciones animaba a los hermanos. Fíjense, dice el versículo 7, estoy muy contento y alegre porque con tu amor, hermano, has animado al pueblo de Dios. Con tu amor, con tu manera de proceder, con tu comportamiento, has sido de tal manera positivo que animas a las personas. No los desanimas, sino los animas a seguir adelante. Con tus acciones, dice el apóstol, has animado al pueblo de Dios. Y eso ponía alegre y contento, según lo podemos leer, al apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo le exhorta a este varón ejemplar en su comportamiento y en sus acciones a recibir a su antiguo servidor, a su antiguo esclavo, ya no en esa condición, sino ahora, y cito literalmente a la versión Palabra de Dios para Todos, como integrante de tu familia y hermano en el Señor. Así que, aunque siendo tu hermano en Cristo, dice el apóstol Pablo a Filemón, puedo atreverme a decirte qué hacer, prefiero suplicártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya viejo y ahora prisionero por la causa de Jesucristo, te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Antes él no te era útil, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. Más adelante, en el versículo 15, dice lo siguiente, tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre. Ya no vuelve como un esclavo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más ahora como integrante de tu familia y también como hermano en el Señor. Fíjese, este era no solamente un reto sencillo, sino viéndolo de alguna manera un reto doble. ¿Por qué? Porque Onésimo se había separado de Filemón, se había abandonado, lo había abandonado. Estaba a su servicio y se había ido. Quizás Filemón hubiera argumentado que tenía razones suficientes para no quererlo tener de nuevo en su casa, ni siquiera sirviéndole. Pero el reto también es no solamente recibirlo, perdonarlo, sino recibirlo en una nueva condición. En el mundo podríamos decir, me estás pidiendo demasiado. Conténtate con que yo no haga nada en contra de él. Porque eso es muchas veces lo que nosotros decimos cuando tenemos alguna diferencia con alguna persona. Dice, yo no tengo nada en contra. Quizás Filemón pudo haber dicho eso. Sin embargo, Pablo le da la oportunidad de ver las cosas de manera diferente, de hacer las cosas de manera diferente. Recibir a esta persona ya no como un esclavo, sino como un integrante de su propia familia y como un hermano en el Señor. Pablo estaba exhortando a este personaje, a Filemón, a terminar lo que había comenzado en el crecimiento espiritual que nos ofrece nuestro Padre Dios.
Por último, vamos a ver a un varón que fue de utilidad y provecho para la predicación del Evangelio, Onesíforo. Onesíforo se menciona muy poco en la palabra del Señor. Los que estudian la historia bíblica recogen por ahí una serie de vivencias que van más cerca de lo que es la leyenda acerca de la vida de Onesíforo. Pero lo que nosotros podemos leer en la palabra del Señor nos es más que suficiente para poder ver y apreciar la vida de una persona que completó su tarea siendo de utilidad y provecho para la predicación del Evangelio. Fíjense, cuando nosotros vamos allá a la segunda carta, como veíamos aquí, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, podemos leer lo siguiente. Fíjense, pues Pablo está saludando a Timoteo, ¿verdad? Y más adelante, Pablo nos enfrenta con sus palabras escritas a una situación bastante triste, bastante lamentable. Nos enteramos en el versículo 15 que había sido abandonado. No había nadie cerca de él. Esto no es bueno para nadie. Y uno puede considerarlo injusto tratándose de esta persona, del apóstol Pablo. Una persona que perdió todo lo que tenía para ganar lo que Cristo le ofrecía. Sin embargo, este siervo, en ese momento, nos hace saber que está solo. Dice la palabra del Señor: tú sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Pero sin embargo, inmediatamente después de que él nos relata de esta situación, nos habla de una persona que tuvo una actitud, tuvo un accionar de vida totalmente diferente. Pido al Señor, dice la palabra de Dios, que muestre su misericordia a la familia de Onesíforo. ¿Por qué? Primera característica de esa persona: animó al siervo. Segundo, no se avergonzó de los sufrimientos de Pablo. Tercero, Pablo daba testimonio de que había cumplido lo que se le había encomendado. Dice la palabra del Señor: pido al Señor que muestre su misericordia a la familia de Onesíforo, quien me animó muchas veces. Él no se avergonzó de que yo estuviera en prisión. Al contrario, cuando llegó a Roma me buscó por todas partes hasta encontrarme. Muchas veces nosotros, cuando nos proponemos algo, a la primera dificultad a la cual nos encontramos, decimos: no, pues no se pudo. ¿Qué decían hace un tiempo? Prueba no superada. No pude. Quise hacerlo, me di la vuelta, lo busqué, le marqué, le mandé un mensaje, pero no. Yo le hice la lucha, no lo encontré. Y de nuevo, lo que veíamos al principio de esta exposición, decimos: Dios no lo quiso. Pero aquí vemos que esta persona, y esto es ejemplar para nosotros, si quieres tú, olvídate de animar al siervo, olvídate de no avergonzarte de los sufrimientos del siervo de Dios que estaba prisionero. Fijémonos nada más en esto. Dice: cuando llegó a Roma me buscó por todas partes hasta encontrarme. ¿Cuántas veces lo buscó?
¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? ¿A cuántos lugares acudió? No sé. Pero él hizo todo lo que se tenía que hacer para completar la obra. Es decir, no dijo vuelvo con las manos vacías, sino tengo que cumplir la obra. Buscó y encontró al apóstol. ¿Qué tiene que suceder o qué ha sucedido para que tú y yo nos desanimemos? ¿Cuántas veces lo intentamos? O bueno, ¿lo intentamos? Estamos hablando de terminar el camino que Dios nos ha propuesto. Regresemos a la escritura una vez más, a esa lista de versículos que nos hablan de la perseverancia, de la constancia. Fíjate, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Estás cansado de hacer el bien? ¿Consideraste que ya había sido suficiente? ¿Lo has intentado y te cansaste? Bueno, físicamente eso puede pasar. Humanamente puede pasar. Somos personas, seres imperfectos que los cuales nos cansamos de las cosas. Sin embargo, la exhortación es a no cansarnos de hacer el bien. Concluyamos leyendo en estas dos versiones de la palabra de Dios. Este pasaje de la carta a los Hebreos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús no tomó en cuenta esa contradicción de personas pecadoras contra él mismo, y eso es el ejemplo que la palabra de Dios nos exhorta a seguir para no desanimarnos. En la versión, en la traducción llamada Palabra de Dios para Todos, este mismo pasaje lo podemos leer de la siguiente manera: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Si alguna vez te sientes desfallecido y agobiado, piensa en Jesús para seguir adelante en el camino que Él te propuso. Pensemos en Él, sigamos ese ejemplo para poder completar todo aquello que en la nueva vida en Cristo nosotros hemos sido puestos a cumplir. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque has estado con nosotros
en estos tiempos. Padre, hemos experimentado tu bondad y tu misericordia. Alabamos tu nombre y lo bendecimos porque pues nosotros no somos buenos, pero tú sí, Padre. Y por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has dado nueva vida. Y gracias porque en tu infinita misericordia nos pones en un camino de buenas obras para agradarte. Tú la salvación ya no la diste, pero nos pones en un camino lleno de cosas buenas para vivir, iniciar y concluir. Padre, sé con cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y todas las ponemos en tus manos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Gracias por atender esta exposición de la palabra del Señor. Terminen entonces ahora lo que comenzaron. Dios nos bendiga.